Exploremos un poco más lo que es la energía interna. Habíamos dicho que la energía interna, la variación de la energía interna, perdón, es igual a la cantidad de calor que yo administro más la cantidad de trabajo. Eso era la primera ley. Y habíamos visto que la cantidad de trabajo la podíamos escribir como menos P que la presión por la variación del volumen. Así que la expresión con que vamos a partir ahora era esta. Esto era nuestra versión de la primera ley. Ahora, en la segunda ley aprendimos que uno puede escribir la cantidad de calor como la temperatura absoluta por la variación de la entropía. Así que si reemplazo eso, yo obtengo una ecuación que puedo directamente calcular la variación de la energía interna como la temperatura por la variación de la entropía menos la presión por la variación del volumen. Y esta es nuestra primera ecuación diferencial en que yo puedo con eso averiguar cómo varía la energía interna en función de los dos parámetros que son aquí los parámetros dependientes. De hecho, aquí yo concluyo que la energía interna es una función de la entropía y del volumen. Y si ahora recuerdo que un diferencial de este tipo yo lo puedo expresar de la siguiente forma, como una derivada parcial respecto al primero, manteniendo el segundo constante, multiplicado por la variación de esa unidad, más la variación de la energía interna ahora por el volumen, manteniendo la entropía constante, multiplicado por la variación del volumen, yo me doy cuenta que la temperatura, esto es igual a la temperatura, y este término de acá, de comparar los de B, es igual a menos la presión. Eso significa que si esto es un diferencial exacto, significa que las derivadas cruzadas que yo hago con estos factores tienen que ser iguales. O sea que si yo derivo este, y lo había derivado respecto a la entropía, ahora lo voy a derivar respecto al volumen, y mantengo la entropía constante, y acá viceversa, van a tener que ser iguales para que esto sea un diferencial exacto. O sea que el dt a dB, entropía constante, va a ser igual a menos la derivada de la presión en la entropía para volumen constante. Esta es nuestra segunda ley que estamos sacando y que nos está diciendo la relación que cumple la temperatura con el volumen a entropía constante con lo que es la variación de la presión con respecto a la entropía a volumen constante. Esta es, de hecho, la llamada primera relación de Maxwell que se asocia a la energía interna. Y esta es nuestra expresión diferencial que vamos a usar a continuación. Veamos ahora uno de los temas que no habíamos tocado todavía, vamos a dejar esto todavía visible porque lo vamos a necesitar, que es el problema que habíamos discutido, en que la energía interna era toda la energía que contiene el sistema, pero no incluye la energía para formarlo. Uno de los típicos ejemplos, que si ustedes tienen, por ejemplo, un hielo y ustedes quieren pasar ese hielo a agua, ustedes que no solamente requieren de tener una nueva energía interna, ustedes requieren también de generar un nuevo espacio para que esa agua exista. De hecho, yo necesito hacer trabajo, o el sistema externo hace un trabajo sobre mí, en el caso que es inverso. A lo cual significa que yo para tener la energía total tengo que ahora agregar el trabajo para formar ese sistema. Así que le puedo agregar un P por B que es la parte del trabajo y esto es una nueva energía. Esto es lo que se denomina la entalpía. Así que si ustedes están viendo, por ejemplo, la transición de sólido a líquido y demás, generalmente no van a estar viendo parámetros de lo que es la energía interna, van a estar viendo entalpía, porque es aquella que incluye el trabajo para generar el espacio o para poder construir la nueva situación. Ahora, si quiero obtener cómo se diferencia esa expresión, yo puedo decir, ok, una diferenciación, una variación de la entalpía va a ser igual a una variación de la energía interna más la variación de esto, que va a ser una vez la variación de la presión, más una vez P por la variación del volumen. Y eso ahora puedo reemplazarlo con esta expresión de acá, lo cual me lleva a que T de S menos P de B, acabo de reemplazar con esta expresión de acá eso, más B de P más P de B. Y acá se me están simplificando estos dos y me queda la expresión diferencial ahora para la entalpía, que una variación de la entalpía es igual a T de S más B de P. O sea, la entalpía misma es una función de la entropía y de la presión. Y ahora nuevamente podemos hacer estudiar el diferencial desarrollado, o sea, el de H a de S, que sería a presión constante, que sería este término, es igual a la temperatura, y el de H a de P, a entropía constante, sería el volumen. Recordemos que esto es de H a de S, que sería este término, que va a ser igual al T, y este es de H a de P,
que es el volumen. Así que la nueva relación de Maxwell que me está dando esto es que si yo derivo esto respecto a la presión y mantengo la entropía constante, esto va a ser igual a la variación del volumen respecto a la entropía, manteniendo la presión constante. Esta es mi segunda relación de Maxwell y esta es mi expresión diferencial para lo que era la entalpía, con lo cual tenemos una nueva fuente para poder trabajar los casos en que requerimos de la energía interna más aquella energía que tengo que sustituir, o sea, entregar o retirar para poder formar el sistema. Veamos además otras dos más energías libres que se denominan. Veamos además dos potenciales adicionales que son claves para poder trabajar en termodinámica. Por un lado, vamos a repasar brevemente. Teníamos la energía interna y teníamos la entalpía. La entalpía era la energía interna más la energía que yo requiero para poder formar el sistema. O sea, esta es la energía que tiene el sistema y esto es la energía que fue necesaria para construirlo. Pero cuando estábamos viendo la primera ley de la termodinámica, dijimos que la variación de la energía interna era igual a la cantidad de calor más la cantidad de trabajo. Y resulta que aquí hay una clave muy importante. Esta es lo que para nosotros es útil, la posibilidad de hacer trabajo, que el sistema, por ejemplo, haga trabajo. Lo que se va en calor es lo que normalmente perdemos. Así que este término de acá está asociado con nuestra ineficiencia que tenemos. Es la posibilidad, la limitación que tenemos de transformar energía interna en trabajo. Una parte se nos va a ir en calor. Cuando nosotros corremos, por ejemplo, el músculo hace un trabajo. Sin embargo, una parte de la energía se va a ir en calentar, en calor que estoy perdiendo y que automáticamente la primera ley de la termodinámica más la segunda ley me están obligando a que exista. O sea, siempre voy a tener esta componente. Si no, yo podría transformar todo lo que es energía interna en trabajo. Así que esta fracción de acá no me sirve. En consecuencia, lo que podría ser interesante también es estudiar la energía interna, pero sin aquella parte que no me está contribuyendo para poder hacer trabajo. Entonces, lo que yo tengo acá es la energía que queda libre para hacer trabajo. O sea, yo tomo un F, que es lo que se llama la energía libre de Helmholtz, que es igual a la energía interna menos aquella parte que yo no puedo aprovechar. Así que aquí me estaría quedando aquello que yo puedo aprovechar. Pero nota, estoy haciéndolo para el caso en que no estoy considerando el hecho de que yo necesito energía para poder formar el sistema. O sea, estoy considerando una situación en que no estoy formando o cambiando el estado del sistema. Pero sí me permite calcular la energía que queda a disposición para poder hacer trabajo. Pero aplicado puro a ese caso. Si ahora yo diferencio la energía de Helmholtz, o sea, para ver cuál es el valor, voy a tener que diferenciar la energía interna, voy a tener la variación de la temperatura menos la variación de la entropía. Y este término de acá, ya lo habíamos visto, este era T de S menos P de B, y ahora me queda, repito, estos términos de acá, y lo que se me simplifica es el término en ds que va con este, y me queda que la variación de la energía libre de Helmholtz es menos P de B menos S de T. O sea, la energía libre de Helmholtz depende del volumen y de la temperatura. Es una función del volumen y de la temperatura. Y de la misma forma que procedimos en delante, podemos ahora determinar acá sus funciones. Voy a repetir aquí, la energía de Helmholtz era la energía interna menos lo que era el TS. Y ahora, si yo derivo acá el dFA de V, dFA de V, a temperatura constante, yo obtengo que es menos P, dFA de T, a volumen constante, es el menos S, y mi tercera relación de Maxwell es que la variación de la presión en la temperatura a volumen constante va a ser igual a la variación de la entropía en el volumen a temperatura constante. Y esta es mi
tercera relación de Maxwell, que me está relacionando presión con temperatura, entropía con volumen, y además me introduje esta nueva energía libre, que es la energía libre de Helmholtz. Me queda una última energía libre, y es la que automáticamente uno construye en función de considerar ahora no solamente el hecho que yo tengo la energía interna, sino estoy considerando básicamente la entalpía, en que yo también voy a considerar la energía que fue necesario para poder armar el sistema. O sea, voy a introducir una nueva energía que se llama la energía libre de Gibbs, en que en vez de trabajar con la energía interna, considero la entalpía menos ahora aquella parte que no puedo aprovechar. O sea, esto me está considerando la energía interna que puedo aprovechar, pero además me considero el tema de la energía que fue necesario para construir. Y esto al final lo puedo escribir como 1 más PV menos PS. Y aquí podemos hacer el cálculo también para poder obtener el diferencial, la variación de la energía de Gibbs, de la energía libre de Gibbs. Nuevamente el concepto libre por el efecto que estoy eliminando aquella parte que no puedo aprovechar. Me queda la variación de la energía interna más P de B más B de P menos T de S menos S de T. Y ahora todavía puedo reemplazar acá lo que es la energía interna como lo que era P de S menos P de B más P de B más B de P menos T de S menos S de T. Y ahora se me simplifica este y se me simplifica el que tiene el volumen acá y me queda que la variación de la energía libre de Gibbs es igual a lo que es el volumen por la variación de la presión menos S por dt. O sea que la función de Gibbs es una función de la presión y de la temperatura. Y nuevamente puedo establecer la relación de Maxwell, porque aquí de G a de P a temperatura constante es el volumen, la función de Gibbs. Nuevamente estoy mirando los diferenciales de esta función con respecto a la temperatura. Para volumen constante es igual a menos la entropía. Y si ahora yo lo comparo, tengo la última relación de Gibbs sencillamente derivando esto respecto a la parte cruzada, o sea, en este caso respecto a la temperatura, y la entropía respecto al volumen. Así que de B a dt a presión constante tiene que ser igual a ds, con un menos acá adelante, a dB a temperatura. Un momento, aquí yo tengo una confusión. Esto era la presión. Entonces esto es la presión y esto es la temperatura. Y aquí tengo mi cuarta relación de Maxwell y con ello mis 4 potenciales, de las cuales básicamente esta es la energía para que exista el sistema, la energía que existe el sistema más la energía para formarlo, la energía disponible para poder hacer trabajo si no considero la energía para formar el sistema, y la energía libre para poder realizar trabajo considerando la energía para formar el sistema. Esos son los 4 potenciales que requiero para poder trabajar distintas situaciones. Para la parte humana, de las distintas formas como el ser humano transforma energía en trabajo, lo que interesa son las variaciones de la energía de Gibbs. Cada vez que la variación de energía de Gibbs es negativa, significa que el sistema se desarrolla en forma espontánea y es una energía que yo puedo aprovechar para hacer trabajo.